Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente compuesto de luz y oscuridad para escuchar la versión completa de El Árbol de la Muerte, un increíble relato que estoy seguro que disfrutarán escuchándolo en una sola entrega. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, estaba oculta entre la niebla. Desde que tengo uso de memoria, siempre había escuchado hablar sobre la casa de Doña Rosario, a la cual nadie quería ir, porque se rumoraba que ella era una bruja, quien dentro de su propiedad tenía algo que había vuelto locos a varios hombres y mujeres. Mi primer acercamiento con esta casa y con esta mujer fue cuando era niña, mientras jugaba a las escondidas con mis amigas, ya que al buscar el mejor lugar para ocultarme, terminé en las laderas del pequeño cerro en el que estaba la enorme casa de aquella bruja, que se caracterizaba por tener un enorme árbol en su patio interior, cuyas ramas se asomaban por encima del techo de su hogar. Cuando vi aquella casa, lo primero que imaginé fue lo que se sentiría vivir en aquel enorme hogar, porque claramente la casa de Doña Rosario era la más grande de todas las que había en el pueblo, llegando incluso a ser más grande que la famosa iglesia que caracteriza a nuestro poblado. Recuerdo que esa tarde, cuando llegué a casa, mi madre me regañó, diciéndome que nunca me acercara a esa casa, porque la bruja podía salir para hipnotizarme y llevarme con ella, por lo que esa noche tuve varias pesadillas en las que veía a aquella bruja con una cara de serpiente y patas de cabra. Después de esa ocasión, durante mi niñez, siempre evité acercarme al lugar tal como me lo habían dicho, pero unos 10 años después, cuando estaba haciendo las compras de la casa en el mercado, tuve un segundo acercamiento con Doña Rosario. Esa vez estaba comprando pollo en el puesto de Don Ramón, y mientras aplanaba la carne, noté que de un momento a otro se detuvo, poniéndose muy nervioso y mirando hacia atrás de mí. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, por lo que volteé para ver qué le llamaba la atención. Pero cuando lo hice, vi a una mujer madura, bastante atractiva y vestida de forma elegante. Cuando llegó a donde yo estaba, Don Ramón me dijo que ahorita me atendía, con un tono nervioso, para después saludar a la mujer con el nombre de Doña Rosario. En ese momento, mi cuerpo comenzó a temblar porque sabía que ella era aquella mujer de la que tanto se hablaba, además de que su propia presencia emitía una extraña energía que no podría explicar, pero que te hacía sentir como si estuvieras en peligro. Mientras Don Ramón la atendía, lo único que podía hacer era quedarme viendo hacia el frente, procurando no mirar a la bruja y no llamar su atención, pero justo cuando me estaba concentrando en hacer el menor ruido posible, la mujer me dijo: «Hola, Andrea. ¿Cómo has estado?» Con la voz temblorosa y a punto de llorar, le contesté que bien, aterrada por el hecho de que ella supiera mi nombre, cuando jamás la había visto en toda mi vida. Después, mientras recibía su pollo y cuando se preparaba para irse,
la mujer se inclinó un poco para hablarme al oído y me dijo: Me da gusto que estés bien. Cuando quieras ven a mi casa. Ya sabes dónde está. Te vi el otro día, cuando te escondías entre los árboles. Tras decir eso, la mujer se fue, caminando lentamente entre la gente que se apartaba de su camino para evitar cualquier tipo de contacto con ella, mientras yo lloraba silenciosamente, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, esperando a que don Ramón me diera el pollo para tomarlo e irme corriendo, porque también podía sentir la mirada de él y de todas las personas que estaban cerca, quienes me miraban con lástima y desprecio. Esa tarde le conté todo lo sucedido a mi mamá, y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que ya no saldría sola nunca más y que tenía estrictamente prohibido acercarme a los alrededores de la casa de la bruja, porque desde niña ella me había querido llevar. Cuando escuché eso, mi cuerpo comenzó a temblar y al ver mi angustia, mi madre me contó lo sucedido. Me dijo que cuando era una bebé, al mes de haber nacido, se percató que en el patio de nuestra casa siempre se paraba una enorme lechuza color negro. Al principio creyó que era un animal más de esos que abundan en nuestro pueblo, pero una noche la lechuza se paró justo en la ventana donde estaba mi cuna, y cuando mi madre la vio, se percató que su rostro era el de una mujer, específicamente el de doña Rosario. Adolorida por el parto, mi madre se levantó para golpear la ventana con un palo de escoba, pero la lechuza parecía no inmutarse, solo seguía viéndome, moviendo su boca, como si estuviera recitando un tipo de hechizo. Y minutos después, la lechuza simplemente se fue volando, sin preocuparse en ningún momento por los golpes a la ventana, ni por las groserías y oraciones que decía mi madre. Ese día lo recuerdo como uno de los más tristes de mi vida, por el dolor que transmitían los ojos de mi madre y porque sentía que por algún motivo mi vida estaba ligada a la existencia de aquella bruja. Pero 10 años después de este acontecimiento, ya no tuve otro encuentro con esta mujer, y de hecho, pocas veces oí hablar de ella. Pero una noche, en mi adolescencia, todo esto cambió. Esa vez estaba dormida en mi recámara, cuando de pronto, entre sueños, sentí que alguien me quitó las cobijas, y debido al frío de la noche, desperté. Al abrir los ojos, vi que doña Rosario estaba parada dentro de mi cuarto, haciendo un extraño movimiento con sus 2 manos, como insinuando que me levantara. Yo estaba muerta del miedo, pero por algún motivo no podía moverme, ni podía hablar. Solo movía mis pupilas de un lado a otro, intentando llamar a mi madre con la mirada y pidiendo la ayuda de Dios. Pero cuando veía al frente, solo estaba esta mujer, haciendo ese extraño movimiento de manos, cuando de pronto, de un momento a otro, sentí un fuerte impulso dentro de mí, como un choque de electricidad, y cuando retomé un poco de conciencia, pude notar que ya me había levantado, pero al voltear hacia atrás, me percaté que mi cuerpo seguía en la cama, totalmente dormido. En ese instante me entró un fuerte miedo porque sentí que había muerto.
pero justo cuando intentaba regresar a mi cama para ver mi cuerpo de cerca, sentí que doña Rosario me tomó de los brazos, volteando mi ser para verme directamente a los ojos. En ese momento recibí mucha información en mi alma de una forma en la que jamás lo había hecho y que me es difícil de explicar, pero en pocas palabras pude ver mi pasado, mi presente y mi futuro, no solo en esta existencia, sino en cientos de ellas, y en todas esas líneas de tiempo aparecía aquella mujer que estaba frente a mí, en su forma astral. Después de eso, sin hacer ningún cuestionamiento, la tomé de la mano y me fui con ella, viajando por el mundo astral, y unos minutos después estábamos llegando a su casa, a la enorme casa que siempre me había llamado la atención y en la que siempre me imaginaba viviendo por algún extraño motivo. Cuando entré en esta forma astral, pude ver que aquella casa tenía una conexión con la Madre Tierra, ya que el interior de la misma estaba construida casi en su totalidad en piedra y madera, de modo que cada esquina de la misma estaba viva. Lo podía sentir en su vibración y en toda la información que emanaban. Pero después, viajando en esta forma espiritual, doña Rosario me llevó al patio central de la casa, donde estaba el enorme árbol que se veía desde el exterior, pero justo cuando iba a entrar, sentí un fuerte impulso eléctrico y de un solo golpe regresé a mi cuerpo, donde mi madre estaba llorando al pie de mi cama. En ese momento sentí un horrible dolor que más tarde entendí que es el dolor de la vida y de este cuerpo en el que habitamos en la tierra, porque en mi forma astral mi existencia era pura, sin dolor, conectando con la fuente principal. Sin embargo, en ese entonces yo no sabía nada de esto, por lo que solo me puse a llorar, escuchando a mi madre, preguntándome constantemente si estaba bien, y yo solo le decía que sí, que nada más había sido una pesadilla. Pero después de calmarse, mi madre me contó lo que pasó. Dijo que ella estaba dormida cuando de pronto, en mi recámara, escuchó un extraño ruido, por lo que fue de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando abrió la puerta, me vio levitando 1 metro por encima de mi cama, haciendo un extraño ruido con mi boca, como si estuviera poseída. Mi madre dijo que intentaba ayudarme, pero que no podía acercarse a mí, que era como si una fuerza invisible lo evitara. Al notar eso, se puso a rezar en compañía de mi abuela y de mi hermana, pero por más que lo hacían, yo no dejaba de levitar, con los ojos completamente en blanco y haciendo ese extraño ruido, como intentando hablar. Pero de un momento a otro, cuando ya habían perdido la fe, simplemente caía en la cama, y en ese momento fue cuando abrí los ojos y las vi. Esa noche lloré durante varios minutos junto a ellas, pero no les dije nada de lo que había vivido, porque sabía que no me entenderían y que seguramente no me iban a comprender, por lo que pasé un par de días con aquella experiencia en mi mente, sintiendo una extrema necesidad de ir personalmente a aquella casa, porque dentro de ella sentía que algo me llamaba directamente al alma. Así que un viernes por la tarde
Después de salir de clases, fui cerro arriba para llegar hasta aquel terreno, y cuando estuve frente a la enorme puerta, toqué 3 veces, sin saber por qué lo estaba haciendo. Solo sabía que esa casa era parte de mi destino. Un par de minutos después, escuché unos pasos, y tras abrir lentamente la puerta, vi a doña Rosario por primera vez de frente y en su forma humana. La mujer tenía exactamente el mismo aspecto que tenía cuando la vi de niña en el mercado, pero esta vez era totalmente distinta a la imagen que vi cuando me fue a visitar por la noche, ya que esa vez, en su forma astral, era una anciana de más de 100 años de edad, pero aún así, con la fuerza y la apariencia de una mujer de 20 o 30 años, menor que su edad. Cuando me vio, doña Rosario sonrió y me dijo: Pasa, Andrea. El árbol te está esperando. Sin decir una palabra más, entré a la casa, sintiendo cómo se cerraba la puerta detrás de mí, simbolizando mi paso al mundo mágico y dejando atrás la realidad. Antes de continuar con la historia, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, dejando un like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde encontrarán más relatos de terror. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Cuando pisé el interior de aquella casa, sentí una plenitud total, tanto en mi cuerpo como en mi alma. Incluso tenía la sensación de querer llorar de felicidad, porque era como si mi alma reconociera aquel territorio. Pero sobre todo, desde el primer momento que estuve en la casa, sentí el poder del árbol, cuyas raíces estaban por todo el subsuelo de la propiedad, de modo que cada esquina de aquel lugar vibraba con la energía de esta entidad. Doña Rosario, sin decir una sola palabra, me tomó de la mano y me llevó a través de un enorme pasillo, cuya puerta final daba al jardín principal de la casa, donde estaba aquel árbol, quien parecía llamarme en todo momento, quizá con la misma emoción que yo tenía de conocerlo a él. Cuando llegamos a aquella enorme puerta, doña Rosario solamente se puso a un lado de ella, para después abrirla lentamente y dejar ante mí a aquel enorme y ancestral árbol. En ese instante, sin pensarlo más, entré al jardín y sentí cómo se cerró la puerta detrás de mí, quedándose la bruja en el pasillo para darme el tiempo necesario para conocer y conectar con aquella entidad. Mientras me acercaba, notaba que aquel árbol no era normal, ya que su tronco parecía estar hecho de un tipo de piel en lugar de madera, y en todo el exterior del mismo se podían ver varias protuberancias, las cuales no podía ver claramente a la distancia, pero cuando me acerqué lo suficiente, pude notar que aquellas protuberancias eran varias cabezas, tanto de hombres como de mujeres, las cuales parecían estar sufriendo al estar adheridas al tronco del árbol. Cuando vi aquella grotesca escena, me dio miedo y asco,
y justo cuando iba a dar la vuelta para salirme de ahí, en mi cabeza escuché una voz, la cual era el alma de aquel árbol, y me dijo: «No temas, Andrea, parece que están sufriendo, pero todos los maestros que ves en mi tronco son brujas y brujos del pasado, quienes conscientemente decidieron formar parte de mí para de esta manera trascender y evitar su paso al infierno». Después de decir eso, aquellas cabezas comenzaron a mover sus bocas con la dificultad y torpeza propias de su condición, y al unísono comenzaron a decir que sí. Lo hacían de una forma pesada y dificultosa, como si les costara mucho hablar, y el tono de su voz literalmente se escuchaba como todos imaginaríamos que podría hablar un árbol. La sensación que sentí en ese momento es imposible de describir, porque era una extraña fascinación debido a la impresionante energía que emitía aquel árbol, pero al mismo tiempo sentía miedo, porque lo que vi ese día no se lo deseo a nadie más, porque es una imagen y una sensación que te seguirá por toda tu vida. Pero justo cuando me acostumbraba a ver a aquella aberración, me acerqué un poco más y pude ver que cada una de las ramas de aquel enorme árbol estaba compuesto por decenas de brazos y manos humanas, las cuales estaban incrustadas en la madera, e incluso varias partes de las ramas parecían tener algunas lesiones, las cuales se veían como cualquier rasguño o daño sobre la piel, de modo que era difícil distinguir si el árbol en verdad estaba compuesto por madera o por algún tipo de carne. En ese justo instante, mientras pensaba en todo aquello, sentía que me iba a desmayar o que iba a vomitar sin descanso hasta desvanecerme, cuando de pronto el árbol comenzó a emitir un tipo de vibración, la cual provocaba que deseara tocar su tronco a través de un tipo de instinto, porque conscientemente lo único que quería era salir de ahí. Pero tal como dije, aquello era una reacción mecánica animal, por lo que mi cuerpo se comenzó a acercar poco a poco a aquel árbol hasta estar a unos cuantos centímetros de él, y como si estuviera encerrada en mi propio cuerpo, solo podía ver mi mano izquierda, la cual se acercaba poco a poco para finalmente hacer contacto con el tronco. La escena era tan aberrante que pensaba que aquel contacto me iba a doler, pero cuando las yemas de mis dedos tocaron aquella extraña textura, comencé a hacer contacto con un tipo de inteligencia superior, la cual en pocos segundos me mostró el origen de la humanidad, la diferencia entre el alma y el espíritu, así como el verdadero rango espiritual de la vida, donde pude ver a más de 300 tipos de entidades, tanto del mundo terrenal como del subterráneo y de otros planetas y galaxias, y a la distancia podía ver una enorme energía, la cual supe de inmediato que se trataba de Dios, pero cuando intenté observarlo con mayor detenimiento para acercarme a aquella energía,
sentí que mi cuerpo regresó de golpe a la realidad, abriendo los ojos y percatándome que en la realidad humana ya habían pasado más de 6 horas. Lo podía saber por la oscuridad del jardín, por la enorme luna llena que iluminaba el cielo y por la ropa que llevaba puesta doña Rosario, quien estaba a un lado de mí, sosteniendo mi cuerpo y usando una enorme gabardina negra que la cubría del frío helado de aquella noche. Esa vez, después de regresar en mí, doña Rosario me llevó al interior de su casa, donde después de ofrecerme un chocolate con ruda, me contó todo lo que necesitaba y me urgía saber sobre lo que estaba pasando en esa etapa de mi vida. A manera de resumen, me dijo que yo era su hija espiritual, que el árbol le había avisado de mi existencia 2 años antes de mi nacimiento, de modo que ella sabía en qué familia nacería, así como el mes, día y hora exactos en los que llegaría a este mundo. Por este motivo, cuando era una bebé, me fue a visitar en su forma animal para cerciorarse que mi alma perteneciera a su clan, y me dijo que desde que me vio, confirmó que aquello era verdad. Después de esto, ella sabía que tarde o temprano me sentiría atraída por ella, por la casa y por el árbol, quien simbólicamente es el padre de todo su clan, pues en él vive el alma, cuerpo y carne de toda su familia, quienes han habitado en este mundo desde tiempos inmemoriales. Finalmente, me dijo que su tiempo de vida en esta existencia ya estaba por terminar y que ahora ella debía enseñarme todo lo que debía saber sobre el culto de la entidad que estaba atrapada en aquel enorme árbol. Así que en las semanas, meses y años siguientes aprendí todo lo que tenía que aprender sobre la historia, rituales y la magia que podía crear aquel enorme árbol, así como de los 111 nombres que estaban dentro de él, quienes están ahí para servirme y para ayudarme en todo lo que necesite durante mi existencia como ser humano. Toda esta preparación me llevó cerca de 7 años, durante los cuales tuve que hablar con mi madre humana para intentar explicarle de manera limitada todo lo que ahora sabía sobre mi vida, y extrañamente ella entendió, diciéndome que siempre supo que yo no pertenecía a su familia y que siempre sintió que algo más grande vivía dentro de mí. Después de este periodo, tuve que prepararme para el momento más difícil de mi vida, el cual fue el desprendimiento espiritual de doña Rosario de este mundo, para convertirse en el alma número 112 en estar dentro del árbol. El ritual para que ella se fusionara con esta entidad pertenece a la alta magia y no tengo permitido dar un solo detalle de él. Solo puedo decir que es algo que tus ojos y tu alma no están preparados para ver, pese a todo el estudio y preparación que se hace previo a este ritual, sobre todo el momento justo de la fusión, donde la carne y la madera se hacen uno. Todo esto sucedió
varios años antes de que yo esté redactando este correo, por lo que en la actualidad ya tengo muchos años de experiencia trabajando con mi padre, el árbol, y junto a todos mis ancestros, cuyas almas asisten a mí cada vez que se tiene que hacer un trabajo de alta magia, los cuales, en su mayoría, son para personas de alto poder, ya sea religioso, social, político o económico, de modo que en este jardín he visto pasar cientos de casos que ustedes jamás se podrían imaginar, y como este árbol, que también es conocido como el árbol de la muerte, hay otros 6 más en todo el mundo, unos más poderosos que otros, aunque cada uno tiene una característica especial, porque algo que he omitido hasta el momento es la alimentación y cuidados que debe tener un árbol de la muerte, porque como se imaginarán, el sol, el agua y los nutrientes de la tierra solo alimentan la parte orgánica del árbol, pero hay otros elementos con los que se debe alimentar su espíritu, y en gran parte esto define la potencia y el poder del árbol de la muerte en cuestión. Mi historia sé que será tomada como ficción para muchos de ustedes, pero sé que habrá iniciados que entenderán todas las referencias que dejé en cada detalle narrado aquí, y que sabrá que todo lo que cuento es real, e incluso unos cuantos habrán visto o escuchado hablar sobre mi árbol, el cual, aún a la distancia, es imposible de ignorar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les pareció la historia? A mí me dejó impactado, y aunque parezca muy fantástica, creo que tiene muchos elementos reales que podrán decodificar si abren su mente y ponen la atención necesaria. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y la oscuridad, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de este video, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una serpiente. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.